Diga, estamos gozosos. Es una alegría estar en la casa del Señor. Sabemos que nuestros pastores están afuera, pero qué bueno que ustedes no se fueron con ellos también. Y estamos aquí reunidos en la casa del Señor, adorando al Señor, aquel que todo lo puede, aquel que suple nuestras necesidades y que para Él no hay nada imposible. En esta noche, es un privilegio muy especial saber el que trae la palabra del Señor. Sabemos que lo que se habla acá no es algo que nosotros queremos decir, sino es palabra del Señor, palabra que nos edifica y que nos sustenta cada día. Y para nosotros, hoy en esta noche, nuestra hermana Norma, le voy a pedir que pase. Ella es la portadora de la palabra del Señor. Y los niños pueden salir a su clase. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar en su casa de adoración con el propósito de bendecir su nombre, ¿verdad? Le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestra enseñanza. Gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? Que nos concede de compartir su palabra. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Cuando usted lo tenga, me puede decir un amén. Amén. Capítulo 8 de Deuteronomio. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a leer la porción de la palabra del versículo 2 al 6. Y terminando de leerla, vamos a estar haciendo una oración al Señor y comenzaremos a hablar de la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú tomando el control, Señor amado, de esta palabra, de esta enseñanza, que sea de bendición y edificación para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, y en aquella área de nuestra vida, Señor, en la cual tú quieres tratar, seamos edificados, seamos fortalecidos, Señor, seamos sanados, seamos liberados, Señor, y que seas tú, Padre, obrando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Gracias a Dios, como dice nuestro hermano Olven, ¿verdad? Que aunque no esté el pastor hoy, porque él tuvo que salir, ¿verdad? Ustedes están aquí. Eso quiere decir que usted no sigue al hombre, usted sigue a Dios. Y eso es algo hermoso, es algo bonito, ¿verdad? La presencia de Dios estaba desde la alabanza, ese canto tan hermoso de renuévame, ¿verdad? Porque cada día necesitamos eso, que el Señor nos renueve. Y he puesto el tema a esta enseñanza, y te acordarás. Ese es el tema, y te acordarás, ¿verdad? Un recordatorio que Moisés le está haciendo al pueblo de Israel, un aviso, una advertencia, y te acordarás. Si usted miró lo que hemos leído, ¿verdad? El Salmo 103, ¿quién
No lo sabemos, hermano. Aprendámoslo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y una iniquidad es una maldad, algo muy malo, ¿verdad? Una injusticia hecha. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A mí me encanta esta palabra, ¿verdad? Porque alienta nuestro corazón. Porque dice que Él te corona de favores y misericordias. Yo le pregunto a usted nunca le ha tocado pedir un favor y que le han dicho no. ¿Qué ha sentido usted, hermano? A veces usted se acerca pensando que esa persona le va a decir sí y esa persona es la que le dice no. Y el Señor nos corona a nosotros de favores y misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca nos dice no. Él siempre está ahí para coronarnos de favores y misericordias, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual no debemos de olvidar ninguno de los beneficios de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos han recibido en este día solamente un beneficio de parte de Dios? Un favor, una misericordia. Alabe a Dios por eso, porque Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Entonces, en esta noche, Dios, por medio de Moisés, da una palabra al pueblo de Israel y ahora a nosotros en esta noche, recordándoles y diciéndoles de que no se olviden de tener presente todo lo que vivieron, todo el camino, los 40 años por el desierto. ¿Se imagina lo que vive una persona un día en su caminar del trabajo a su casa? Imagínense 40 años, cuántas cosas no vivieron. Y Moisés les está diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Dice, 40 años, lo recordarás. Dice, a veces hay situaciones, hermanos, que no se quieren recordar por las circunstancias vividas, por la tristeza o el dolor que causaron a la persona y prefieren olvidarlas. Hay situaciones así, ¿verdad? Pero en esta noche el Señor nos dice que tengamos presente por qué pasó esa situación y por qué motivo fue y qué beneficio recibió en su persona usted a través de esa situación. Entonces, ¿por qué es importante el recordar de dónde Dios te ha sacado y lo que ha hecho por ti? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el recordar te lleva a adorar a Dios. Cuando usted se da cuenta que Dios le ayudó y que es por Dios, eso le insta a usted a adorar al Señor. Y adorar a Dios es decirle cuán bello y cuán hermoso es. Yo siempre he dicho, usted dice, yo adoro a mi hijo. Y cuando usted dice, yo adoro a mi hijo, ¿por qué dice eso? ¿Qué quiere expresar usted al decir, yo adoro a mi hijo? ¿Nunca le ha dicho así? Amor, ¿verdad? Yo adoro a mi hijo, ¿verdad? Entonces el recordar nos lleva a adorar a Dios, nos lleva a exaltar a Dios, nos lleva a agradecer a Dios y a permanecer fiel con Dios. El recordar, ¿verdad? Entonces aquí Moisés les está diciendo que y te acordarás, y te acordarás. O sea, Dios a través de Moisés está hablándoles al pueblo de Israel. O sea, a través de la historia, usted sabe que el libro de Éxodo se conoce como el libro de la salida, ¿verdad? O así se llama Éxodo, salida o partida. Y allí encontramos la historia de liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos conocen la historia esa? Pero no es nada más leerlo como una historia, ¿verdad? Sino que escudriñemos la historia, que es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esa historia a nosotros.
producía miel, era una tierra buena para ellos, pero realmente ellos no estaban preparados, hermanos, para recibir esa tierra. No estaban preparados. Como muchas de las veces clamamos a Dios por una bendición, pero si el Señor ve que no estamos preparados para recibir esa bendición, no la va a tener. Va a haber un proceso por el que va a pasar. Entonces, el pueblo de Israel no estaba preparado. Iban a haber obstáculos, iban a haber enemigos que se iban a interponer, iba a haber mandamientos que tenían que obedecer y ponerlos por obra, que es lo más difícil en el pueblo de Dios, poner por obra la palabra del Señor. Es fácil predicarla, es fácil dar ejemplos, pero es difícil vivirla, porque la palabra de Dios muchas las veces nos manda a hacer cosas que como humanos no queremos hacer, ¿verdad? Entonces el pueblo no estaba preparado. El desierto fue para Israel un tiempo de prueba y de preparación para su purificación. Dios miró que ellos necesitaban ser limpiados. Ellos necesitaban ser limpiados de las costumbres que ellos traían arraigados en sus corazones y que habían adquirido en Egipto. 430 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Usted lo puede leer en Éxodo 12, 40-41, si usted quiere mirar ahí o anotar la cita para que usted la lea en su casa. Pero 430 años habitaron ahí el pueblo de Israel. De esos 430 años, 400 estuvieron siendo oprimidos. Estuvo porque murió José, ¿verdad? Porque fue una bendición. Usted conoce la historia, que todos fueron porque ya estaba José. Pero dice la Biblia ya en Éxodo capítulo 1 que murió José y se levantó otro rey, otro faraón que no conocía a José ni a su familia, ¿verdad? Y dice que empezaron a oprimir al pueblo de Israel. 400 años estuvieron siendo oprimidos. Pero Dios ya le había dicho a Abraham, usted puede leer eso en Génesis 15, del versículo 13 al 15. Usted puede leer, anote las citas para que usted la lea en su casa. Y si ya la leyó, qué bueno. Entonces, Dios ya le había dicho a Abraham que iban a estar allá en servidumbre, pero que en la cuarta generación Él los iba a sacar con mano poderosa de ahí de Egipto. Y también iba a castigar a la nación que los estaba oprimiendo, ¿verdad? Entonces, Dios ya le había prometido eso a Abraham. Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que salió de Egipto. Y dice que salieron más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y pienso que personas adultas, porque tuvieron que salir personas adultas, ¿verdad? Iban más de 600,000 que caminaban a pie, pero faltaban los niños, faltaban las mujeres, faltaban los ancianos, las ancianas, y dice que se le agregó una gran multitud de toda clase de gente que se unió a ellos para salir de Egipto. Mire cómo es Dios tan bueno, hermanos. Nosotros, no siendo judíos, también entramos en la salvación por medio de Cristo. Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ahí aquellas personas se agregaron a ellos porque Dios iba a rescatar a Israel. Pero esa multitud que se unió también alcanzó la liberación, como ahora nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos iban ahí y lo que el Señor quiere es que nosotros reflexionemos en esta palabra, hermanos, que miremos y entendamos lo que Él nos quiere mostrar. ¿Quién era Israel? ¿Usted ha leído quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo incrédulo, era un pueblo inconforme, era un pueblo idólatra, un pueblo necesitado de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿habrá alguna diferencia del pueblo de Israel a la iglesia de Jesucristo? También somos incrédulos, hermanos. Somos rebeldes. Somos inconformes. Estamos necesitados de Dios. Y hay mucho pueblo de Dios idólatra. Porque una cosa es adorar ídolos y otra cosa es la idolatría. La idolatría es que usted tenga otras cosas por prioridad antes que Dios.
¿verdad? Entonces, no hay una diferencia entre el pueblo de Israel antiguo a la iglesia de Jesucristo actual, ¿verdad? Estamos necesitados de Dios. Dios necesitaba trabajar en el corazón de ellos y en su mente. Él tenía que trabajar su carácter del pueblo de Dios, el que traía al rescatando. Él tenía que formar en ellos el temor de Dios. ¿Usted sabe cuál es el temor de Dios? Yo le voy a pedir que alguien encuentre por Proverbios 8:13. Y si lo puede leer, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrece. ¿Escuchó, hermano? ¿Cuál es el temor de Jehová? Una cosa es el temor de Jehová y otra cosa es el temor a Jehová. El temor a Jehová es respeto, es reverencia. Y lo vamos a leer ahorita, pero antes quiero decir esto. El temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal. ¿Y qué nos dice la palabra, hermano? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Será que Dios ya terminó de trabajar en nosotros en esa área, hermano? ¿Verdad que Dios necesita seguir trabajando en nosotros? Tuvo que trabajar con el pueblo de Israel y ahora está trabajando con nosotros. Él detesta el mal camino. Él detesta la arrogancia, la altivez de espíritu, los labios calumniadores, ¿verdad? Dios detesta eso. Eso es el temor de Jehová. Y si Dios está en su corazón, ¿qué tiene que haber en su corazón, hermano? El temor de Jehová. Si usted dice, yo tengo a Dios en mi corazón, usted tiene que tener el temor de Jehová. Usted tiene que aborrecer lo que Jehová detesta. El mal camino, la arrogancia, la altivez y andar hablando lo que no, ¿verdad? Entonces, Dios tenía que trabajar en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Para que realmente el pueblo de Israel valorara su liberación. Porque a ellos no les estaba costando nada, como a nosotros no nos ha costado nada la salvación en Cristo Jesús. ¿O usted pagó algo para ser salvo? Solamente creer, tener fe, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel creyó a las palabras que Moisés le dijo y decidieron salir. Entonces él tenía que trabajar para que el pueblo realmente valorara su liberación de la esclavitud de Egipto y conociera personalmente al Dios que los estaba liberando y que la victoria era de Jehová y no era de ellos. Proverbios 21:31, quien lo encuentre si lo puede leer. Y a alguien más me busca Salmo 147, 10 y 11. Le voy a pedir a hermana Susi. Salmo 147, versículo 10 al 11. Y quien me encuentre Proverbios 21:31. ¿Lo puede leer Proverbios? El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. ¿El Salmo? Ese está bien, hermana. Pero el Salmo, hermana Susi, 147, versículo 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la actividad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el Proverbios 21:31 que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El pueblo de Israel se había alistado y habían salido, pero la victoria no fue de ellos, la victoria era de Dios. Y ellos tenían que conocer eso, reconocer al Dios que los estaba libertando, que no era porque ellos decidieron correr para que el faraón no los alcanzara,
en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. La versión Dios habla hoy dice que Él se complace en los que le honran, en los que le temen. O sea que la palabra los que le temen está diciendo los que le honran, o sea, los que le temen. Entonces el temor a Jehová es honra, hermanos. Eso es el temor de Jehová. Si usted dice, es que yo tengo el temor de Jehová, yo por eso no hago eso, porque usted está honrando a su Padre, ¿verdad? Y el temor de Jehová es diferente, por eso son dos cosas diferentes, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que aprender a honrar a Dios y también tener el temor de Dios en su corazón. Dios tenía que trabajar en el corazón de los hijos de Israel, como sigue trabajando en nuestros corazones, para formar su carácter, para formar el carácter del pueblo de Israel. Era rebelde, incrédulo, como dije, era inconforme, idólatra. Y como dije, que no hay diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Y le dice Moisés, y te acordarás del por qué te traje yo por el desierto. Número 1, ¿para qué dice que lo había traído? Usted puede ver, leímos Deuteronomio 8, el versículo 2. ¿Qué dice que lo llevó? ¿Por qué llevó Dios a Israel por el desierto, hermanos? Léalo ahí. Para afligirlo. Mire, Dios lo llevó para afligirlo, para humillarlo, dice. Y uno puede decir, ¿cómo Dios puede hacer eso? Dios tiene propósitos, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe por qué situación lo va a llevar, porque Él conoce su corazón. Y Él conocía el corazón del pueblo de Israel. Él conocía el corazón del pueblo de Israel. Y Él quería humillarlos de una manera que ellos aprendieran que a Dios detesta el orgullo, la altivez. Él quiere que nos humillemos ante Dios y Él quería que ellos aprendieran a ser sumisos delante de Dios, del Dios que lo había sacado de la esclavitud, y que se sometieran a Él. No es fácil a veces someterse a Dios, hermanos. Como no es fácil a veces para los jóvenes someterse a los padres, porque los padres tienen reglas cuando están en la casa. Aquí estás y te sometes a esto. Si no, ahí está la puerta y voy a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos estar bajo la cobertura de Dios, Dios tiene reglas. Y tenemos que aprender a someternos a Dios, porque Él quería formar un carácter en ellos de humildad. Porque Él dice que Él exalta al humilde, mas de lejos, dice, ve al altivo, dice Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo dice, mira de lejos. 400 años oprimidos, humillados, maltratados. ¿Cómo cree usted que estaba el corazón de esas personas? ¿Cómo se siente usted cuando en su trabajo dice, hay una persona que me está molestando y ya siento que el corazón ya no aguanta más y voy a explotar? Yo he escuchado que así dicen, o dicen, y exploté. Cuando dicen exploté es porque ya hablaron lo que quisieron, ¿verdad? Entonces Dios necesita trabajar con nuestro corazón. Él quiere que seamos de corazón humilde, de corazón afable, que entre hermanos tengamos la confianza de decir, yo me voy a acercar con la hermana y le voy a decir esta situación. Pero hay hermanos en la iglesia, hermanas, ¿verdad?, que no se siente la persona como confianza de acercarse, porque no sabe cómo le va a responder por su facción en su cara. A veces piensan que están enojados, pero es su facción, no están, hermanos. A veces no se equivoquen, ¿verdad? Así son. A veces tal vez manejan mucho dándole el sol y algunos ya los hizo andar así como enojados. Pero uno tiene que aprender a conocer a las personas antes de juzgar. Y el que conoce nuestro corazón es Dios. Y si Dios esta noche nos está diciendo que nos acordemos, es porque Dios quiere que nos acordemos de algo.
Usted sabe de qué se tiene que acordar. Entonces, imagínense cómo estaba el corazón de esas personas, de dañado. Y también ya acostumbrados, porque muchas personas se acostumbran a vivir bajo presión, hermanos. ¿Usted sabe eso? Que están siendo oprimidos y todo. A veces el esposo a la esposa, o viceversa, la esposa al esposo, o con los hijos, o en el trabajo. Y dicen, ya me acostumbré yo a esto, ya sé que esto así es. Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios quiere hacernos libres de eso, hermanos, para que le adoremos con libertad, porque no podemos venir a la casa de Dios con un corazón oprimido sin darle la libertad a Dios de que se lo quite a uno ese corazón oprimido. Y para que se lo quite, tal vez Él va a hacer que usted se acerque a la persona que usted siente que lo oprimió para que usted le diga perdóneme y sea libre. O sea, si venimos con esa situación a la casa de Dios, Dios va a trabajar si le damos libertad. Él conoce nuestro corazón y conoce nuestra necesidad. El pueblo necesitaba la purificación, necesitaban ser limpiados, pues Dios los había escogido para que fueran su especial tesoro sobre todos los reinos. Le voy a pedir a nuestra hermana, alguien que lea fuerte, yo no sé quién lea fuerte aquí, la hermana Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 23. Segundo libro de Samuel, 7:23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Mira lo que dice David, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular, o sea, única, dice sobre la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para qué, para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor. Por eso Dios nos rescató a nosotros, para darnos un nombre y para hacer grandes cosas a favor nuestro. Yo le pregunto, ¿cuántos han recibido una cosa grande de parte de Dios? Dios quiere que le adore por eso, que lo recuerde, que no lo olvide nunca. Y eso le va a hacer adorar a Dios, porque para eso Él nos rescató. El Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él eligió como heredad para sí. Él eligió que usted y yo fuéramos como heredad para Él, hermano. Y Él quiere que le adoremos. Isaías 43:1 dice, no temas, hablando le dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ese es el nombre que Dios nos ha dado. Él dice que Él fue y lo rescató por pueblo suyo para darle nombre. ¿Sabe cuál es el nombre? Mío eres tú. Mío eres tú. Yo soy de Dios, usted es de Dios. Él dice, mío es ella, mío es Él. Y te saqué, te rescaté para hacer grandes cosas a favor tuyo, a favor de cada uno de nosotros. Entonces, Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Era un pueblo que necesitaba ser trabajado en su corazón, como cada uno de nosotros, por lo que ellos habían vivido allá en Egipto. Ellos tenían que aprender a obedecer a Dios y a obedecer sus mandamientos y a ponerlos por obra. Dios conoce nuestro corazón. Jeremías 17:9 y 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y Moisés les está diciendo aquí, acuérdate y te acordarás
probar el corazón del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso. Dice que el corazón es perverso, hermano, y Dios no miente, ¿verdad? Aunque ya somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque el corazón es traicionero, ¿verdad? Entonces, solamente tomados de la mano de Dios, guardando sus mandamientos, vamos a poder nosotros seguir adelante y hacer como Dios quiere. Dice, Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Él conoce. Y Moisés les da la razón. Les dijo el propósito por el cual Dios los había llevado por el desierto, ¿verdad? Para probarte. Dios quería que ellos afirmaran su fe en el verdadero Dios que los estaba rescatando. ¿Por qué? La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios tenía que ver que ellos afirmaran la fe, porque ellos estaban saliendo por un Dios que Moisés les habló, que los iba a rescatar y que los iba a llevar a una tierra prometida. Pero ellos no conocían ese Dios. Ellos tenían que conocerlo. Ellos tenían que tener fe en ese Dios. ¿Y dónde lo iban a conocer? En el desierto. Aprender a depender, a vivir por fe. Entonces ellos tenían que afirmar, Dios quería que ellos afirmaran la fe en el Dios verdadero. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Versículo 3 dice, del 8, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Dios. Usted ha tenido situaciones en su vida, tal vez, que usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay nada aquí. Pero tengo fe que mi Dios me va a suplir. ¿Y qué pasa? Dios le suple. Entonces, ¿usted cree que no es bueno aprender a conocer al Dios que servimos? ¿Para qué? Para que le adoremos, hermano. Para que le exaltemos, para que le demos gloria, para que le digamos gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, tú eres veraz, no mientes. Tu palabra dice que Él no miente. Entonces, en el versículo, Él está diciendo ahí, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vamos a leer Números, capítulo 21, hermanos. Voy a pedir al hermano Fernando si lo puede buscar. Números, capítulo 21, versículo 4 al 5. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se imagina? Dice que cuando Dios los probó, ¿verdad? Dios sabía que los podía alimentar, pero dijo, les voy a demostrar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Dice que se desanimó por el camino, como muchas veces puede pasar en el pueblo de Dios, hermano. Se desaniman en el camino por las circunstancias que vienen a la vida de cada uno, y después ya no los miramos en la casa de Dios, porque se escaseó. Dicen ellos, ya no les edifica la predicación del pastor, ya no les edifica el hermano que está enseñando. ¿Qué me va a enseñar él? No, estoy cansado de este pan liviano. ¿Qué me va a enseñar? Es palabra de Dios. Es palabra de
Pues yo le puedo decir que puede haber un hermano gritando y danzando y no lo está haciendo en unción, porque cuando termina de danzar y gritar y predicar, ahí ya se está peleando con un hermano o está hablando mal de otro hermano. Tenía la unción, tenía la emoción, ¿verdad? Entonces el pueblo se fastidió. Dice, nuestra alma está hastiada, fastidiada, enojada. O sea, ya estamos aburridos, no somos felices. En otras palabras le estaban diciendo, no somos felices con esta comida, este pan liviano. Le dijo, no estamos felices. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que se enojaron contra Dios y contra Moisés, contra el líder y contra, vamos a decir, contra el pastor y el líder. Se enojaron contra Dios y el pastor, ¿verdad? Y empezaron a renegar, empezaron a decir, ya no queremos esto, nos trajiste a morir aquí de hambre, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, donde nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos hasta que ya no queríamos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, usted puede seguir leyendo ahí, que Dios se enojó, hermanos. Porque Dios es grande en misericordia, pero también se enoja. Tardo para la ira. Es como un padre. Usted debe de entender a Dios. Usted que es padre, usted que es madre. ¿Cuánto le soporta a sus hijos? Y le soporta, pero llega un momento que dicen ya. Y muchos avientan lo que tienen en la mano, porque ya están cansados, ¿verdad? Dios se enojó. Y dice que envió serpientes tan venenosas que el que mordía una serpiente ahí quedaba muerto y murieron muchos. Y entonces se arrepintieron y fueron y le dijeron a Moisés, dile a Dios que nos perdone, nos arrepentimos de haber hablado de ustedes, pero que quite estas serpientes. ¿Y qué hizo Dios? Que mandó a Moisés, se arrepintió, porque Dios es compasivo, ¿verdad? Como los papás. Mire lo que decía David cuando Absalón, su hijo, lo quería matar. Y cuando vinieron y le dijeron, murió tu hijo, porque él decía, vayan, pero no me le hagan nada a mi hijo. Pero cuando vinieron y le dijeron, Absalón ha muerto, dice la palabra de Dios que él se fue gritando a su alcoba y decía, mejor me hubiera muerto yo en vez que mi hijo, cuando el hijo lo quería matar, ¿verdad? Pero el padre es compasivo. Dice Dios, le dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente de las mismas de ahí, igualita, y ponle en un asta, en una madera, y todo el que mire a ella cuando sea mordido será sanado, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Y eso nos debe de alegrar a nosotros, hermanos, porque servimos a un Dios de misericordia, ¿verdad? Para darle gloria y honra. Dice Lamentaciones 3:31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Entendió este versículo, hermano? Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque Jeremías 29 dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz y de bien. Entonces dice que Él no entristece ni aflige voluntariamente a los hombres, a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que lo hace a Él afligirnos? Nuestras acciones y nuestras actitudes, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice, en el día del bien goza del bien y en el día del mal reflexiona. ¿Por qué está pasando esto? ¿Verdad? Entonces son nuestras acciones, nuestras actitudes lo que lo llevan a permitirle a Dios que vengan las aflicciones a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en el segundo libro de Samuel 24:10, allí Dios nos habla de cuando David censó al pueblo. Dice que David, después de que hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Dice, mas ahora Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Mire, hubo un tiempo que David, pues era el rey, tenía gobierno sobre todo el pueblo,
pero él se le metió en su mente censar cuánta gente tenía la que estaba gobernando, ¿verdad? Y dice que le dijo a su siervo Joab que fuera y censara a contar cuánta gente había. Y él le dijo, mi rey, pero, o sea, como cuál es el propósito, ¿verdad? Usted puede leer esa historia en el segundo libro de Samuel 24. Si hubiera 100, que hubiera otros 100 para que mi rey supiera que tiene más. Pero él dijo, no, censa al pueblo. Y cuando ya lo hizo, dice que se arrepintió, le pesó hacer eso. Y vino su siervo y le dijo que Dios le había dado palabra para David por medio del profeta Gad. Y le dijo, 3 cosas te ofrezco. Le dijo Dios a David a través del profeta. 3 cosas te ofrezco. Tú escoges una de ellas para que yo las haga. Número 1, que te vengan 7 años de hambre en la tierra. Número 2, que haya 3 meses, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan. Y número 3, 3 días que haya pestilencia en la tierra. ¿Le estaba dando a escoger algo bueno a David Dios? ¿Qué iba a escoger, hermano? Mire, a Dios no le gustó lo que él hizo. A veces a Dios no le va a gustar cosas que hagamos. Y va a venir el profeta, la palabra de Dios, y te va a decir, así dice el Señor, escoge estas 3 cosas. Dice la palabra de Dios, usted puede leer ahí, que David dijo, en grande angustia estoy. Dice, caigamos ahora en manos de Jehová. Dice, porque Él es movido a misericordia. Son muchas sus misericordias y no caiga yo en las manos de los hombres. Porque Él estaba diciendo 7 años de hambre en la tierra, imagínense. Y luego le dijo que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan. Imagínense 3 meses que usted soporte que alguien ande atrás de usted, moleste, y usted se vaya para un lado y para otro y hasta lo sigan. Eso era para allá, ¿verdad? A veces pasa eso en los matrimonios, que el esposo no quiere alegar y la esposa lo sigue, o al revés. La esposa no quiere y ahí va, y te estoy hablando, te estoy diciendo, no me estás escuchando, y que mira que eso. No, es que ponme atención y así imagínense que hubieran dado todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, él le dijo, o 3 días que haya pestilencia en la tierra. Y eso fue lo que escogió David. Y dice la palabra de Dios, usted puede leerla ahí en 2 Samuel 24, que empezó el ángel a mandar pestilencia y murió muchísima gente, ¿verdad? Pero cuando ya estaba a punto, dice el ángel, de poner su mano, dice sobre Jerusalén, dice que Dios le dijo al ángel, basta, ahora detén tu mano. Porque David sabía que Dios era movido a misericordia y no iba a destruir todo. Por eso dijo, prefiero caer en las manos de Dios, porque Él es movido a misericordia. Si Él me dice que me va a hacer esto, pero si Dios quiere, Él me va a sanar, porque Él es movido a misericordia. Entonces nosotros debemos adorar a Dios, hermanos, porque servimos a un Dios de misericordia. ¿Cuántas cosas sabemos que no hacemos bien? Y Dios es movido a misericordia. Aun cuando no actuamos correctamente, ¿verdad? A pesar de nuestras malas acciones, Dios se compadece de nosotros y alcanzamos misericordia. Y eso es algo por lo cual tenemos que recordar. Por eso Moisés le decía, y te acordarás de lo que viviste esos 40 años por todo el camino en el desierto. Te acordarás, ¿verdad? Entonces el desierto pasó a ser el lugar de encuentro con Dios, donde se desarrolla el carácter moral y espiritual de los hijos de Dios, el lugar donde solo Dios te revela qué hacer. La situación que usted está pasando en este momento, ¿verdad? Lo que usted está viviendo en su trabajo, en su vida, en su cuerpo, en la iglesia, en cualquier situación que usted esté, reflexione, porque
que quiere es el que recibe a la persona que va a entrar. Y muchas de las veces la persona viene cargada, viene angustiada y viene con el propósito de en la casa de Dios encontrar liberación, sanidad, y lo que encuentra es una mujer con una cara que le está chequeando la hora en que llegó. Usted no sabe si esa persona luchó contra algo para poder llegar. Hay que darle gracias a Dios a la hora que debemos de llegar temprano, y yo tengo que trabajar en esta área porque yo siempre ando llegando tarde, ¿verdad? Aunque haga lo que haga y le digo a mi esposa, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, yo sé que debo de llegar temprano a la casa de Dios, antes de que comience el servicio, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, aunque una persona llegue tarde, no le mida el tiempo, dele gloria a Dios porque llegó a la casa de Dios, porque venció algo, porque si llegó tarde es porque tal vez pensaba no llegar, pero llegó, y eso es para darle gracias a Dios porque aquí está, hermano. Entonces, Dios tiene que trabajar con el carácter de todo líder, porque los líderes estamos para servir y no para imponer. Es algo muy diferente. Entonces, en conclusión, hermano, nosotros debemos de saber que el recordar de dónde Dios te ha sacado y lo que ha hecho por ti, te debe de llevar a adorar a Dios, te debe de llevar a exaltar a Dios, te debe de llevar a agradecer a Dios y a permanecer en Él. O sea, nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. El salmista David decía, y dijimos al comienzo, ¿verdad? Bendice y no olvides ninguno de tus beneficios. Tal vez has pasado situaciones difíciles que has dicho, pero ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Dios quería tratar algo en tu carácter, en tu persona, en tu corazón, con tu esposo, en tu familia, en tu relación. Quizá no lo entendías y aún todavía no lo entiendes, pero va a llegar un momento que vas a decir, Señor, para esto fue que tú permitiste que pasara esto. ¿Y qué quería Dios? Que le adores, que le alabes y que le bendigas, ¿verdad? Porque hay un pasaje, me parece que es en Isaías 43, donde dice, no traigas a la memoria las cosas pasadas. Y ahorita Dios nos está diciendo que recordemos lo que hemos pasado. Y va a decir, pero ¿será que Dios, nos está contradiciendo? No, porque Él da de acuerdo a la circunstancia. En este está diciendo que te acuerdes de quién te formó y cómo te formó para crear en ti un carácter como el de Él. Y cuando dice no recuerde las cosas pasadas o no las traigas a la memoria, que yo hago nuevas todas las cosas, es porque el pueblo de Israel volvió a ser cautivo por los babilonios. Y ellos allá sufrieron. Y ellos allá no se acordaron de Dios. Por eso Él les dice, no traigas a la memoria lo que viviste allá. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué dejaste que me trajeran acá? Digo, porque tú te olvidaste de mí. Y yo quiero terminar con ese pasaje. Le voy a pedir que se ponga de pie para orar. Vamos a terminar con el pasaje de Isaías 43. Isaías 43, cuando usted lo tenga, me puede decir un amén. Para que vea por qué es diferente eso a lo que el Señor le está recordando hoy al pueblo de Israel. Él comienza diciéndole, ¿lo tiene Isaías 43? Deje chequear el tiempo si nos alcanza para leerlo unos 3 versículos. Isaías 43 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. Le está diciendo que Él lo formó, ¿verdad? Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En el versículo 13, ¿lo tiene? Dice, en el 14, desde el 13, aún
yo era, dice Dios ahí, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Porque vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Dice, yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero ahí le dice por qué. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Voy a brincarme al 22. Dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Por eso él está diciendo que no traiga la memoria, porque entonces él le va a decir a usted por qué le está pasando eso. Dice, porque no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Miren lo que le dijo Dios. Esa palabra, hermano, está tremenda. Dice el Señor que no me trajiste, dice, primero no me invocaste a mí y te cansaste, oh Israel. A veces hay situaciones que usted ya no ve, hermanos, y dicen, ya no voy a ir a la iglesia, estoy cansado, ya me enfadé, desanimados, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no me invocaste a mí, dice el Señor. Y aquí, esta que dice, no me trajiste a mí los animales de holocausto, eso era adoración, hermanos. Ni a mí me honraste con tus sacrificios. No, dice, no te hice subir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. O sea, Dios está diciendo, yo no te obligo a que me adores. Yo no te obligo a que ores. Yo no te obligo a que me traigas ofrenda. Nada. Y aunque no te afligí con eso, tú te cansaste de mí. Como muchas de las veces venimos a la casa de Dios, ni adoramos a Dios, ni le damos adoración, ni le damos ofrenda, ni nada, y nos cansamos. Y dice el Señor ahí, le termina diciendo, no compraste para mí caña aromática por dinero. O sea, no tuviste que comprar una adoración para darle, y ni aún así se la diste. Dice, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Dijo el Señor, me cansaste. Solo venías y me decías, Señor, aquí está este pecado, pequé, te fallé, pero no lo adoraste. No le diste honra, no le diste gloria, no le diste alabanza. Así que de aquí en adelante, la palabra de hoy es acuérdate y te acordarás. Esa es la palabra de la enseñanza de esta noche, hermanos. Llévesela en su corazón y te acordarás todo lo que viviste estos 40 años en el desierto. Y llévese esta última. No vengamos solo a ponerle las cargas al Señor. Vengamos a darle adoración y las cargas se van a ir. Dele gloria, dele honra al Señor y dígale gracias por ser un Dios de misericordia, un Dios que me ayuda, un Dios que está trabajando en mi corazón. Dios quiere que trabajemos juntamente con Él, porque Dios no va a hacer nada en su corazón si usted no le da la oportunidad. Él viene y toca, y si alguno oye su voz, Él entra y se goza con usted. Así que Dios le bendiga y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Le doy el tiempo a la persona que le corresponda, si tienen anuncios, si va a despedir, y si no, pues vamos a orar para que